Mi vida, antes vibrante como un azulejo sevillano, se había descolorido hasta convertirse en un gris monótono. A los 45 años, la palabra divorciada se sentía más como una condena que como una liberación. Javier y yo habíamos pasado 20 años juntos, una vida construida sobre rutinas, no sobre pasiones. El divorcio, aunque necesario, me dejó con una soledad que pesaba más que las piedras de la Giralda. Mi piso en el centro de Sevilla, con su pequeño balcón que daba a un patio interior lleno de macetas, se había convertido en una prisión dorada. Las mañanas eran una secuencia de rituales mecánicos, el café, el periódico, las cuentas. Las tardes una interminable espera hasta que el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, recordándome la vida que ya no tenía. Sentía que había dejado de ser una mujer y me había convertido en una mera espectadora de mi propia existencia. Un miércoles por la tarde, mientras regaba mis geranios, noté un movimiento en el piso de abajo, que llevaba meses vacío. Una furgoneta de mudanza se detuvo en la calle. Un hombre joven de unos 30 años, alto y de complexión atlética, se bajó con una caja de cartón. Su cabello oscuro, rizado, le caía sobre la frente y su sonrisa, tan natural, parecía iluminar el patio. Se llamaba Diego, lo supe porque el transportista le gritó su nombre. No era la típica imagen del andaluz, con sus ojos claros y su piel más clara. Llevaba una camiseta blanca sin mangas que dejaba ver sus fuertes brazos y unos vaqueros ajustados que me hicieron sonreír, recordando una época en la que yo también me fijaba en esas cosas. Diego subió las escaleras con una agilidad que yo había olvidado, y en cada uno de sus movimientos había una confianza que me cautivó. Más tarde el timbre de mi puerta sonó. Abrí y era él. Hola, soy Diego, tu nuevo vecino. Perdona la molestia, pero me preguntaba si tenías un poco de café, se me olvidó comprarlo. Su voz era grave y melódica. Le di una taza, y sentí una oleada de vergüenza. Me había pillado en mi atuendo de ama de casa jubilada, un viejo pijama de algodón, zapatillas gastadas y el pelo recogido en una cola de caballo descuidada. Los días siguientes fueron una revelación. Diego era artista, un pintor de grafitis. El patio interior se llenó de sonidos que hacía tiempo no escuchaba, el spray de la pintura, una música alegre y el rasgueo de una guitarra. Al principio el sonido me irritaba, pero pronto me encontré esperando el momento en que se pusiera a tocar. Me asomaba al balcón disimulando como si estuviera regando mis plantas, y lo veía con sus manos largas y fuertes, moviéndose sobre las cuerdas de la guitarra. Sus manos eran perfectas. Grandes con las venas marcadas, el dorso lleno de cicatrices y la palma suave. Me fascinaba la forma en que movía los dedos, como la música brotaba de ellos. Ese fue mi primer fetiche, mi primer secreto en años. Una tarde, mientras yo estaba en el balcón, él me vio y sonrió. ¿Te gusta la música?, me preguntó. Me sonrojé y contesté que sí. ¿Por qué no bajas y tomamos una copa de vino? Tengo una botella de Rioja. Bajé. No lo pensé 2 veces. Y me arreglé para él, pero sin que lo pareciera. Me puse un vestido de lino blanco sencillo pero elegante, que dejaba mis hombros ligeramente al descubierto. Mis sandalias de cuero marrón, que usaba para las ocasiones especiales, hicieron que me sintiera más alta, más segura. Me dejé el pelo suelto, algo que no hacía desde hacía mucho, y un poco de perfume. Quería que oliera a jazmín, mi olor favorito. Bebimos vino en su balcón. La noche era cálida y olía a azahar. Hablamos de todo y de nada. Me contó de sus viajes, de su arte, de su visión del mundo. Yo le hablé de mi pasado, de la monotonía, del miedo a envejecer. No tienes nada que temer, eres hermosa, Isabel dijo. Y yo me quedé sin palabras. Me sentí como si me hubiera devuelto algo que creía perdido para siempre. De repente él se inclinó hacia mí. No para besarme. Se inclinó y suavemente con sus dedos largos rozó mi mejilla, como si quisiera comprobar que yo era real.
Luego, sin decir nada más, se levantó. Yo lo seguí con la mirada. Mis manos, dijo, riendo. Se me olvida que están sucias de pintura. Yo no me había dado cuenta. Y cuando me volví, él se inclinó de nuevo y con un dedo, movió una hebra de cabello que había caído en mi cara. Fue un gesto tan íntimo, tan puro, que mi corazón se detuvo. Y en ese momento supe que el amor es algo que no tiene edad. Después de aquella noche en el balcón, cuando Diego apartó con su dedo el mechón de pelo de mi cara, algo cambió para siempre. La soledad que había sido mi sombra durante meses desapareció. Las noches de insomnio se convirtieron en una dulce espera por su llamada o por el sonido de su guitarra. Diego no solo me devolvió la pasión por la vida, me hizo sentir la energía de la juventud, de la espontaneidad. Yo, que siempre había sido tan planificada, tan señora de casa, empecé a vestirme con más libertad, a usar colores vibrantes que antes evitaba. Me sentí como si estuviera floreciendo de nuevo, como si el sol de Sevilla, que durante años solo había quemado mi piel, por fin calentara mi alma. Mis mañanas se llenaron de vida. Sacaba del armario mis sandalias de tacón de esparto, a juego con un bolso de mimbre, y me ponía vestidos que acentuaban mi figura, pero sin ser provocativos. Un día, Diego me vio en la escalera con un vestido rojo ajustado que había comprado hacía años y nunca me atreví a usar. Me sonrió y sus ojos se clavaron en los míos. Isabel, estás deslumbrante, dijo, y sentí que la sangre me subía al rostro. Me había olvidado de lo que era recibir un cumplido tan sincero. Él, con su camiseta blanca, sus vaqueros y sus manos de artista manchadas de pintura, era un contraste perfecto para mi nuevo yo. Nuestra relación se hizo más profunda. Ya no se trataba solo de vino y conversación en el balcón. Subía a mi piso con su guitarra y me cantaba canciones de Sabina o de Silvio Rodríguez. Escuchar su voz, tan llena de emoción, era como una caricia. Una noche, mientras tocaba, noté su concentración. Sus ojos se cerraron y sus dedos, esos dedos largos que tanto me fascinaban, se movieron sobre las cuerdas de la guitarra con una destreza que me dejó sin aliento. Me di cuenta de que mi fascinación por sus manos se había convertido en un fetiche. No era algo físico en sí, sino la belleza de la destreza, el control que tenía sobre su arte. Me senté a su lado, y él dejó de tocar. No puedo dejar de pensar en ti, me dijo, y el mundo se detuvo. Yo también pienso mucho en ti, Diego, le respondí. En ese momento, la edad dejó de existir. No éramos una mujer de 45 y un hombre de 30. Éramos solo Isabel y Diego. Eres una mujer tan apasionada, me dijo. Y yo le respondí, y tú eres un joven tan apasionado. Una noche, cuando ya era muy tarde, me acompañó hasta mi puerta. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El silencio era casi más ruidoso que su música. Mis manos, que estaban en los bolsillos de mi vestido, temblaban un poco. Él levantó una de las suyas y la puso en mi cintura, suavemente, con la delicadeza de un artista. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla, pero en lugar de alejarse, se quedó ahí, con su boca tan cerca de mi oído que sentí su aliento caliente. Isabel, susurró. Te deseo. La palabra era como una chispa que encendió un fuego en mí. Yo también te deseo, Diego, le respondí. Sus brazos me rodearon y me atrajo hacia él en un abrazo tan fuerte y lleno de anhelo que sentí que por primera vez en años me atrevía a vivir. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Aquella noche no hubo besos en los labios, pero la intimidad de ese abrazo y esas palabras nos unió de una manera que un simple beso nunca podría haber logrado. Sentí que volvía a ser una mujer deseada, una mujer viva. Aquel abrazo en la puerta no fue un final, fue el verdadero comienzo. La conexión entre Diego y yo se hizo tan tangible que podía sentirla en el aire. Cada mañana me encontraba esperando a que su guitarra sonara, a que me regalara una de sus sonrisas que me hacían sentir como una adolescente. Y él, con su madurez inesperada, me hacía sentir la mujer que siempre quise ser.
El resto de mi vida se desvaneció. Mi pasado con Javier, la rutina, la soledad, todo era un recuerdo borroso. Con Diego la vida se volvía una aventura. Nos reíamos. Bailábamos en mi salón, escuchábamos música en su piso, y yo aprendía a amar la vida con una intensidad que no conocía. ¿De verdad tengo 45 años?, me preguntaba a mí misma. Pareces de 25, me decía él. Y yo le respondía que él, con su serenidad y su forma de ver el mundo, a veces parecía tener mi edad. Era un equilibrio perfecto, yo le daba la experiencia, él me daba el ímpetu de la juventud. Y esa combinación nos hacía invencibles. Un día, después de un mes de intensa cercanía, Diego me miró con una seriedad que me conmovió. Isabel, te amo, dijo. La palabra salió de su boca con una naturalidad que me dejó sin aliento. A pesar de los miedos, sentí que era verdad. Diego, eres muy joven, le dije en un intento de protegerme. La edad es solo un número, Isabel. Yo te amo de verdad. Y yo, que tanto me había guardado, que tanto miedo había tenido a sentir, me dejé llevar. Yo también te amo, le confesé. Fue en ese momento que la realidad se hizo presente. El teléfono sonó. No era un número desconocido, sino un nombre que me hizo temblar, Javier. Contesté y su voz era extrañamente calmada. Isabel, necesito que hablemos. Es sobre Diego. Mi corazón se encogió. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entiendo, Javier, ¿de qué hablas? Necesitas saber algo de él. Algo que descubrí hace poco. En ese momento, la puerta de mi piso se abrió. Mis hijos, Mateo y Lucía, entraron. Estaban de vacaciones con Javier en la sierra. ¿Qué hacían aquí? Javier entró detrás de ellos con una expresión en el rostro que no supe descifrar. En una mano sostenía una caja de madera, y en la otra, un sobre de papel craft. Los puso sobre la mesa y me miró. Luego su mirada se dirigió a Diego, que estaba sentado a mi lado, y le sostuvo la mirada, como un depredador a su presa. El aire se llenó de un silencio tenso. Mis hijos se quedaron mirando sin entender. He venido a darte esto, Isabel, dijo Javier, señalando la caja. La abrí. Dentro había varios objetos personales, cosas que yo había olvidado por completo, mi viejo collar de nácar, un billete de tren de nuestro primer viaje juntos. Y en el fondo una foto de nosotros dos cuando éramos jóvenes. Pero, ¿y el sobre de papel craft? Javier no había dejado de mirarlo. Lo agarré y lo abrí. Dentro había unas hojas con letra de mi hijo Mateo. Eran apuntes, dibujos. Pero al final, había una nota de mi puño y letra, una nota que yo había escrito hace años: tú eres el más fuerte. Se la había escrito a Javier cuando estaba en una de sus peores crisis. Me miró y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rencor. Mientras tanto, mis hijos se me acercaron. Mamá, ¿por qué no nos dijiste que estaba saliendo con alguien? Javier se levantó. No sabía que vendrían. De hecho, no deberían estar aquí, Javier. Él solo me miró y sonrió con una sonrisa que me pareció extraña. Isabel, creo que no sabes con quién estás. La verdad está ahí en mi despacho. Y antes de que pudiera preguntar, mis hijos, sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el despacho de Javier. En ese momento sentí que el mundo se me caía a pedazos. El corazón me latía con una fuerza descontrolada. El eco de los pasos de mis hijos corriendo hacia el despacho de Javier me llenó de un miedo desconocido. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Qué es lo que quieres que vea?, le pregunté con la voz rota. Él se limitó a señalar el despacho con una mano, su rostro una máscara de fría determinación. Diego se levantó del sofá, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Isabel, ¿qué está pasando?, preguntó. Yo no tenía respuesta. La tensión en la habitación era asfixiante.
Me dirigí al despacho, pero antes de que pudiera entrar, mi hijo Mateo salió con un diario en la mano, un diario de piel que reconocí de inmediato. Era mi viejo diario. Lo había tenido guardado en una caja en el desván de nuestra casa. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Y por qué Javier lo trajo ahora? Mamá, ¿es este tu diario?, me preguntó Mateo, y en su voz había una profunda tristeza. Lo abrí al azar. En las páginas escritas por mi puño y letra hace años, había descripciones de cómo me sentía atrapada en un matrimonio sin pasión, cómo soñaba con escapar, con sentirme viva de nuevo. Él lo sabía, mamá. Y aún así no te detuvo, dijo Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Mi ex marido se acercó a mí, y sus palabras cayeron como piedras sobre mi alma. Isabel, este diario es una prueba de que siempre quisiste irte. Yo lo leía cada día. Pero no lo hice porque era débil, dijo, y luego su mirada se clavó en Diego. Pero él no es un hombre, es una trampa. Él no te ama, Isabel. Te está usando. En ese momento, las palabras de Javier se convirtieron en un veneno que se me metió en el alma. Me sentía una mujer estúpida. Javier siguió hablando. Diego es un artista, pero no un artista cualquiera. Trabaja en la empresa de mi amigo. Su jefe es un coleccionista de arte. Y su proyecto más reciente es un blog sobre relaciones. Un blog que escribe de la vida de las mujeres que han pasado por un divorcio. Él te usa para su trabajo, Isabel. Eres su musa, su nuevo proyecto. En ese momento sentí que me caía a un abismo. Mi corazón se detuvo. Javier continuó con una voz que me atravesó como un puñal. Y el que te ha dicho que te quiere, solo ha creado una historia para poder terminarla y crear arte de ello. Sentí un vacío inmenso. Diego se levantó, su rostro pálido. Isabel, por favor, déjame explicarlo. Pero ya no podía escucharlo. Me sentí traicionada. Mi corazón se convirtió en un trozo de hielo. Salí corriendo de la casa, sintiendo que no podía respirar. Corrí hasta que me dolieron los pulmones, hasta que mis piernas no pudieron más. Corrí hasta que llegué a mi piso y me derrumbé en el suelo. Me sentí tan humillada. La felicidad que había sentido era una mentira, una ilusión. Todo lo que había vivido con Diego era una fantasía. Me levanté como pude y me dirigí al balcón. La noche estaba en silencio. Miré hacia abajo al balcón de Diego. La puerta estaba abierta. Su guitarra, a la que tanto me había gustado, estaba tirada en el suelo como un objeto inútil. Y luego lo vi. Su mesa de trabajo estaba llena de fotos. Fotos mías. Fotos que no sabía que tenía. Fotos de cuando me arreglaba para él, cuando leía en mi balcón, cuando sonreía sin darme cuenta de que me estaba fotografiando. En ese momento lo vi. En su escritorio había una tarjeta de crédito. La tomé en mi mano, y era de Javier. ¿Qué hacía él con una tarjeta de Javier? ¿Qué conexión tenían? Las lágrimas me cayeron por las mejillas. Yo había sido una tonta. Una ingenua. Una mujer que había creído en la magia, en un cuento de hadas. Pero no era un cuento de hadas, era una pesadilla. En ese momento el teléfono sonó. No lo contesté. No quería saber quién era. Quería estar sola. Me senté en el suelo y miré la tarjeta de crédito. Javier. Dije. ¿Qué es lo que me has querido decir? La tarjeta de crédito de Javier en el escritorio de Diego ardía en mis manos. ¿Qué significaba? ¿Por qué la tenía él? Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. Las fotos de mí sin mi consentimiento en su escritorio. Las palabras de Javier resonaban en mi mente una y otra vez, él te está usando. Eres su musa, su nuevo proyecto. Todo el amor que había sentido por Diego, toda la pasión, la felicidad,
se derrumbó como un castillo de naipes. Salí de su apartamento sintiendo que no podía respirar. Bajé las escaleras y la música que había sonado en su apartamento toda la tarde, ahora me parecía un eco hueco. La soledad volvió, más amarga que nunca. Me encerré en mi piso en la oscuridad, sin querer hablar con nadie. No contesté a las llamadas de mi hijo Mateo, ni a las de Javier. No podía. Estaba avergonzada. Los días siguientes fueron un infierno. La gente me miraba por la calle con una curiosidad que me hacía sentir como un objeto. En el ascensor, la vecina del segundo piso me miraba con una mezcla de lástima y reproche. Sabía que se habían enterado. Que la historia de la divorciada de 45 años y el artista de 30 era un chisme que corría por todo el barrio. Me sentí como si hubiera perdido la dignidad. Ya no me vestía con colores vibrantes, volví a mis viejos pijamas y a la ropa oscura y ancha. Volví a ser la mujer de antes, la que se escondía del mundo. La que vivía en la oscuridad. Una tarde cuando volvía del mercado, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era la voz de mi hijo Mateo. Mamá, tenemos que hablar. Por favor, ven a casa de papá. Es importante. Su voz sonaba muy seria. Fui. No tenía nada que perder. Entré en el despacho de Javier. Estaba allí con Mateo y Lucía. Se sentaron y me miraron. No había rencor en sus ojos, solo preocupación. Mamá, el blog lo investigué, dijo Mateo. Papá no te dijo toda la verdad. Es cierto que el blog existe, pero no es de Diego. Es de la empresa donde trabaja. Y las fotos sí las hizo, pero no las publicó. Se negó. Dijo que te amaba. Me quedé sin palabras. Él quiso publicarlas, dijo Lucía. Pero Diego se negó. Dijo que su amor por ti era más importante que su arte. En ese momento mi mundo se vino abajo. Javier se levantó y me miró. Lo siento, Isabel. Yo solo quería que volvieras a ser la mujer que eras. Que te dieras cuenta de que no había necesidad de estar con ese chico. Lo que dijo me dolió. Javier siempre había sido un hombre egoísta, pero nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Lo había hecho para separarnos. Para recuperarme. Mi corazón se llenó de un dolor inmenso. Y en ese momento me di cuenta de la verdad. Javier no me amaba. Simplemente quería que yo fuera su juguete, que regresara a su lado para volver a vivir una vida sin pasión. Pero entonces, algo terrible sucedió. El ascensor se abrió y de él salió la vecina del segundo piso. En sus manos tenía una caja. Era la caja de madera de Javier. Señora Isabel, esto se le ha caído, me dijo, dándome la caja. La tomé en mis manos y la abrí. Dentro no había nada. Solo una pequeña nota. Decía, lo siento, Isabel. Y abajo una fecha. Era la fecha de nuestro divorcio. Y en ese momento lo entendí todo. Las palabras de Mateo. La caja. La nota. Todo era parte de la misma mentira. Corrí a mi casa. El ascensor me pareció eterno. Entré. La puerta del apartamento de Diego estaba abierta. En el suelo una maleta. Y dentro de ella, mis cosas. Mi vestido de lino blanco. Mis sandalias de tacón de esparto. Mi collar de nácar. Y en el sofá una carta. La abrí. La letra era de Diego. Isabel, lo siento. Fui un cobarde. Fui a la casa de Javier a pedirte que volvieras a mí, pero cuando te vi con él, me di cuenta de que mi amor no era suficiente. No era lo que te merecías. Te quiero y te dejo ir. Pero no te olvides de mí.
En ese momento sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No había sido una mentira. Había sido real. Y yo, por mi cobardía, lo había perdido para siempre. Me vestí con la ropa que él me había dejado, me puse el collar de nácar, las sandalias y salí de casa. Pero no fui a buscarlo. Fui a un lugar que solo yo conocía, al lugar donde había conocido a Javier. El lugar donde todo había empezado, y el lugar donde todo había terminado.